Esta noche hablemos del aumento en las multas para quienes participen en la tala ilegal de árboles con el senador Alejandro Armenta. Además, las prioridades legislativas del PAN en la Ciudad de México con el coordinador del grupo de la fracción parlamentaria, el diputado Cristian von Roerich, aquí en el estudio de Desde las Cámaras. Y también seguimos con el análisis de Parlamento Abierto de la reforma eléctrica. Desde las Cámaras, comenzamos. A 105 años de la promulgación de la Constitución Política de 1917, hemos observado múltiples reformas a este marco normativo para adecuarlo al Estado de Derecho que vive nuestro país. Es así como en beneficio y avance de nuestro sistema democrático se han aprobado más de 700 reformas a nuestra Constitución, que hoy en día cuenta con 136 artículos y 19 transitorios. A lo largo de todo este tiempo, nuestra Carta Magna ha guiado el rumbo de la democracia y ha sido garante de los derechos y libertades de toda la población. Hoy en día es el instrumento más importante que norma la rectoría del Estado mexicano y el mejor medio para evitar los abusos de poder. Es por ello que a 105 años de su promulgación no debemos soslayar que nos encontramos frente a un proceso de ajustes a su marco normativo que esperemos nos permita hacer frente a los retos y desafíos que enfrentamos como nación. Ha sido una semana de dar inicio a la ardua labor legislativa que se tiene en el Congreso. La Cámara de Diputados aprobó cambios a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. La finalidad es proteger las lenguas indígenas, así como darles difusión y promoción. En nuestro país, poco más del 20% de la población se autodescribe como indígena, aunque muchos más reconocen sus herencias indígenas. Sin embargo, es una realidad que los pueblos indígenas han sido excluidos de muchas oportunidades de desarrollo. Lamentablemente, a nadie sorprende que casi el 70% de las y los indígenas vivan en pobreza. Emplear las lenguas indígenas como parte obligatoria de la comunicación oficial es un pequeño paso en el sentido correcto. Entre otras reformas, la Cámara Baja también aprobó cambios a la Ley de Educación Naval a fin de formar profesionales con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Por su parte, el Senado de la República aprobó reformas a la Ley General de Cultura Física y Deporte. También se estableció el principio de paridad para que haya igualdad de trato entre hombres y mujeres en este ámbito. Hemos pugnado por dar cumplimiento a nuestra Carta Magna y a los diversos tratados internacionales para seguir reforzando el respeto a la igualdad sustantiva en nuestras leyes. Y con esto reconocemos y aseguramos los espacios por los que tantas mujeres han luchado a lo largo del tiempo. Es momento que la Ley General de Cultura Física y Deporte también contemple la perspectiva de igualdad sustantiva. Se impulsará también el deporte entre la población de adultos mayores. Considerando que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM, ha alertado que el sedentarismo en la sociedad actual es un motivo de preocupación y de que para esta Cámara Alta es motivo mayor legislar para que en este sector se impulse la actividad física de tipo deportivo que propicie un envejecimiento activo y saludable. Se aprobó en el Pleno y se envió a San Lázaro para su trámite. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos a la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños al senador de Morena, Alejandro Armenta. Recientemente recibí una denuncia de habitantes del Soconusco, donde exhiben la criminal y exagerada tala de árboles. Al día, nos dijeron, sacan más de 100 camiones que van directo a los aserraderos. Ante este crimen contra el ecosistema, no solo es privativo de Chiapas, sino va contra todos los bosques del país, donde los talamontes actúan con total impunidad y contubernio con las autoridades locales y federales. A fin de frenar este ecocidio, el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, presentó reformas al Código Penal Federal,
Vamos a platicar con él sobre estas modificaciones. Sí, lo que comentas es verdaderamente delicado. En la parte de Puebla, igual que en Chiapas, por la zona boscosa, selvática, pero Puebla, déjame decirte que tiene entre su geografía, su territorio, las zonas de montaña más altas del país. El Citlaltépetl, la Sierra Negra, que colinda con Veracruz, la Malinzi, que colinda con el estado de Tlaxcala, y el Ixtapopo, el Popocatépetl y el Ixtaccíhuatl. Estas montañas albergan a una gran cantidad de zonas boscosas que están siendo verdaderamente dañadas. Y por eso presenté esta iniciativa que busca modificar el Código Penal Federal en dos sentidos. Una, elevar las penas para que no exista derecho a fianza a quienes están realizando tala ilegal de árboles, pero en otro sentido protege a los comuneros, a los ejidatarios, a los pequeños propietarios, en las zonas donde no hay reservas de orden ecológico que están protegidas, zonas de protección ecológica, se puede hacer limpieza. La ley, la iniciativa que estoy presentando es en ese sentido. Una, elevar a delito grave, no se denomina así, pero es elevar la pena para que no exista derecho a fianza en las personas que cometen actos ilícitos en cierta cantidad. Y en el caso de las personas que hacen limpieza, que son los comuneros, los comisariados, los jueces, los inspectores, son este grupo de personas que viven en la comunidad y que se encargan de limpiar el bosque, de cuidarlo. Y desde luego, al hacer esa limpieza, ahora pueden ser señalados como delincuentes porque limpiar el bosque no es talar el bosque. Esa es la diferencia de esta iniciativa que busca, por un lado, ayudar a quienes hacen el trabajo de limpieza y, por otro lado, detener la tala ilegal. México perdió en un año, Víctor, tan solo en el ejemplo es el 2020, 120,700 hectáreas de bosque, según la Comisión Nacional Forestal, 127,000 hectáreas de bosque, y esto afecta los ecosistemas, los yacimientos, la retención de agua, los deslaves por las lluvias, genera afectación en el clima, y la destrucción de un árbol es la destrucción de toda una cadena de animales, del ecosistema, de seres vivos que viven en el bosque. Entonces, el daño se da a toda la, pues el grupo, a toda la fauna y desde luego al ecosistema, estos ecosistemas terrestres que están sufriendo la depredación por la acción humana irresponsable. Necesitamos, sin duda, consolidar, por un lado, las acciones del gobierno, de los gobiernos federales, estatales y municipales en materia de reforestación. El programa Sembrando Vida del gobierno federal es un programa muy ambicioso, y yo debo decirte que este año 2022 cumplo 26 años sembrando árboles año con año como una actividad privada, personal, familiar. El año pasado sembramos más de 150,000 árboles forestales y este año vamos por 250,000. Y como tu servidor, hay muchas personas, empresarios, comuneros, que hacen esta labor de cuidado del medio ambiente. Por eso distinguir la limpieza y cuidado del bosque, distinguirlo de la tala ilegal, para que la ley sea muy clara y reconozca a quien cuida el bosque y sancione a quien lo depreda. Y hablemos de lo que han debatido los especialistas y legisladores durante el Parlamento abierto sobre la reforma eléctrica con nuestra especialista en temas financieros, Alicia Salgado. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Alicia? Pues bien, ya casi terminan, ¿no? Los foros de energía. Se han llevado a cabo 15 foros a lo largo de estas semanas, están por terminar la próxima semana. Y si vemos que es un promedio aproximado de entre 4 a 6 participantes por foro, estamos hablando de 75 personas que han participado, la mitad del sector público en contra de la reforma y la mitad defendiendo la reforma. Pero volvemos a lo mismo, hay pocos puntos de encuentro, sin embargo los hay. Existe la posibilidad de que algunos de los contratos de autoabasto que se están ahorita empezando a cancelar, aun cuando la reforma no ha sido aprobada, pero se cancelan porque llegan al término las concesiones otorgadas o los permisos otorgados en la Secretaría de Energía, empiecen a transitar hacia modelos de contratación directa para el suministro de energía a la Comisión Federal de Electricidad con las plantas de energía eólica y también de energía solar que están plenamente operando. Este no es todavía el caso de algunas de las plantas de energías convencionales, que podemos decir las termoeléctricas a gas, que son muy modernas, también están en un proceso de revisión de esos contratos. En la medida en que se terminan, tienen que encontrar los acuerdos para pasar de autoabasto a porteo. Y esto lo han estado diciendo justamente en el Parlamento Abierto, tanto en la Comisión Federal de Electricidad, como los representantes del sector privado y abogados han ido mostrando rutas de salida de la enorme controversia que se ha generado por el cambio de modelo en la relación público-privada en el sector energético, que tarde o temprano tendrá que encontrar una solución, incluyendo una revisión o modificación a la actual reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Te decía, Adriana, amigos, que la semana pasada que el coordinador de los diputados, Ignacio Mier, de Morena, dijo que una vez que terminara el Parlamento Abierto dictaminarían en la Comisión de Energía esta iniciativa y que esperaban contar con todo el apoyo. Sin embargo, el PRI se mantiene el PAN dice no, el PRI se mantiene particularmente en la posición de que no aprobaría una reforma que haga daño al país, y en el caso del PRD pues se suma al PAN. Hoy hay una posibilidad inclusive de que algunos integrantes del Verde, justamente propiciando el establecimiento y una adecuada objetivo desde el punto de vista constitucional de transitar a energías limpias, que es algo de su vocación ciudadana, pudiera también influir de manera relevante para el cambio de la reforma constitucional. Me parece en especial que ellos van a ser un jugador fundamental en este cierre de los foros. Pues la importancia de este ejercicio democrático del Parlamento Abierto, donde podemos ver cuáles son los pros y los contras de esta reforma eléctrica. Pues sí, son pros y contras, pero hasta hoy, ojalá que transiten por un acuerdo que no represente ninguna regresión en términos de transición energética, ¿no? Yo creo que queremos dejarle a todos nuestros amigos energías limpias y además la posibilidad de que tarde o temprano dejemos de depender del petróleo, que eso por humanidad y por calentamiento global es indispensable, ¿no? Ya estamos bastante atrasados en esos temas. Esperemos que se resuelvan. Muchas gracias, Alicia. Gracias a ti, Adriana. Hasta la próxima. Hace unos días celebramos el aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cómo ha evolucionado durante estos 105 años? Ya está aquí con nosotros Claudia Ivette García. Buenas noches. Buenas noches, Adriana. Una revisión indispensable. Un país libre, independiente y soberano. Eso fue lo que nos trajo hace 105 años la promulgación de nuestra Constitución Política. En 1917 se estableció en México una Constitución que fue el resultado de dos movimientos altamente relevantes. Hagamos algo de historia. La primera Constitución Federal de 1824 fue la que dejó claro que nuestro país sería una república federal y no una monarquía. La segunda Constitución, que se configuró en 1857, separó al Estado de la Iglesia. Posteriormente, un tercer movimiento popular dejó plasmado un documento que nos rige hasta el día de hoy. ¿Qué nos trajo la Carta Magna de 1917? Nos otorgó el marco legal para aspirar como país a la justicia social
y a la defensa de la soberanía. A través de sus 136 artículos y 19 transitorios, nos dio como mexicanos importantes derechos como la educación laica y gratuita, la no reelección presidencial, la jornada laboral máxima de 8 horas, el derecho de los campesinos a la tierra y la libertad de expresión, entre muchos otros derechos. A lo largo de estos 105 años, nuestro texto constitucional ha tenido cambios para ajustarlo a los nuevos tiempos que vive el país. Hasta la fecha, nuestro mosaico normativo tiene más de 700 reformas. Algunos de los artículos con más cambios son el 73, que define las facultades del Congreso de la Unión, el artículo 123, que regula el derecho al trabajo, y el artículo 27, que define la propiedad de agua y tierra en nuestro país. ¿Cuáles son las modificaciones más relevantes que recientemente ha tenido nuestra Constitución tras un siglo de evolución política? La reforma al artículo 4 constitucional, impulsada recientemente por la 4T, le otorgó el derecho a los adultos mayores a la pensión. Este derecho también protege a niñas y niños con capacidades diferentes y actualmente y por mandato de nuestra Carta Magna pueden acceder también a una pensión. Además, elevó a rango constitucional el derecho de los estudiantes de escasos recursos a recibir una beca para apoyar sus estudios. Incluso nuestra Constitución mandata que el presupuesto designado a garantizar estos derechos no puede reducirse. A partir del 2018 se pusieron también en marcha una serie de reformas que buscaron austeridad, castigo a la corrupción y al fraude electoral, la creación de la Guardia Nacional y la participación ciudadana también a través de instrumentos como la consulta popular y la revocación de mandato. El documento funcional del Estado es el resultado del cambio, de importantes procesos de transformación y definitivamente es un elemento jurídico vigente. Sin duda, la historia constitucional de México tiene plasmada la búsqueda de justicia social. Adriana, aquí desde las cámaras estaremos muy atentos a las reformas constitucionales y a la evolución de nuestra Carta Magna. Así es, Claudia, importantísimo estas reformas constitucionales que no atenten contra nuestra Carta Magna. Gracias por estar con nosotros. Vamos a un corte comercial y no se vaya, porque en nuestro regreso platicaremos con el diputado Christian von Roerich, coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México. Por eso, a hoy, la oposición, la alianza, tiene 9 alcaldías que están haciendo la diferencia con hechos, con resultados. Y en el Congreso de la Ciudad, el PAN está dando resultados. Somos una oposición firme que sí está levantando la voz. Nos visita Christian von Roerich, coordinador de Acción Nacional para el gobierno capitalino. Para que las alcaldías tengan mejor destino, propone autonomía presupuestal. Así, la economía se reactiva, sugiere el diputado citadino. Son algunos de los temas de la agenda legislativa, de los que hablará el diputado, así como salud e inseguridad. Escuchemos, pues, al invitado. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en el estudio de Desde las Cámaras ya se encuentra el diputado Christian von, coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y en el Congreso de la Ciudad de México. Nos vas a platicar sobre tu agenda legislativa, que es un tema muy relevante dado a todo lo que ha sucedido en estos últimos 2 años por una crisis a nivel global de salud, una pandemia que ha perjudicado en demasía a nuestro país, sobre todo en la ciudad, la pérdida de empleos, la pérdida de establecimientos, se han cerrado muchos restaurantes, tiendas, misceláneas, empresas y todavía no acabamos con esta pandemia. Así es, muchas gracias, Adriana. Y es como tú dices, estamos viviendo la peor crisis en materia económica y de salud. Y bueno, por ello es que la agenda del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso, primero es combatir, revertir los nuevos impuestos que se aprobaron para los capitalinos. Se aumentó a las nuevas aplicaciones, es decir, un 2% para quienes contratemos una aplicación para alimentos a domicilio, paquetería y mensajería. Un 8% más a los espectáculos vía streaming internet, espectáculos de entretenimiento.
un 5% al impuesto sobre hospedaje. En estas aplicaciones, si tú quieres rentar, contratar a una habitación, una casa, ya vas a pagar un 5% más. Por eso el PAN votó en contra. Fue la necesidad de millones de capitalinos que tenían que resguardarse por miedo a la pandemia o porque tienen a un enfermo en su casa o porque tienen que trabajar en su casa. Y estamos hablando de casi 2 años en donde los niños no estaban en las aulas de manera presencial en las escuelas. También, como tú bien decías, estamos hablando que se perdieron más de 563,000 empleos y se tuvieron que cerrar más de 150,000 pequeños comercios en la ciudad. Entonces es importante que el gobierno de la ciudad, junto con el Congreso, hemos presentado, el PAN, propuestas para la reactivación económica, para apoyar a quienes perdieron su empleo y tuvieron que cerrar sus negocios. Es fundamental que lleguen los apoyos. 2, tenemos que destinar más recursos para mejorar la infraestructura de salud. Tenemos que tener un personal de salud mejor equipado, mejor pagado. Tenemos que invertir más en las vacunas. No puede ser que no se estén vacunando a los menores de edad, a los infantes. Es fundamental no mandarlos a escuelas presenciales sin vacunación y sobre todo darles la vacuna de refuerzo a todo el personal docente. Y también debemos de trabajar en el tema de mejorar la seguridad en la ciudad. Es decir, tenemos que dignificar al policía. Quienes verdaderamente se la rifan para cuidar nuestra integridad y nuestro patrimonio deben de estar bien pagados, bien capacitados. La mayoría de ellos, la gran mayoría de ellos no tienen prestaciones sociales, que tengan crédito para la vivienda, que tengan becas para sus hijos, que puedan tener un seguro para el retiro y que tengan servicios de salud adecuados. Es decir, necesitamos también fortalecer las facultades de las alcaldías para que le entren al tema de seguridad. Por ejemplo, en Benito Juárez, con el programa Blindar BJ, que ha tenido muy buenos resultados porque hace una alianza con los ciudadanos, una excelente coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía, que hoy, con datos del gobierno federal y de la ciudad, es la alcaldía más segura en la Ciudad de México. Es que los alcaldes no pueden dejarle todo al gobierno de la ciudad. Tienen que entrarle al tema de seguridad. Necesitamos mayor coordinación. Y ahí está el ejemplo de Benito Juárez. Tenemos que blindar a la Ciudad de México. Estaba escuchando a Santiago Taboada diciendo del Adopta una Cámara. Exacto. Que es un programa con los vecinos que se hacen responsables de vigilar una cámara de seguridad. Así es la alcaldía con mayor cámaras de videovigilancia en espacios públicos, en parques y jardines, pero también la alianza, como tú dijiste, están dando kits gratuitos para que los vecinos pongan su cámara de videovigilancia, que ya la pueden ver vía remota desde su celular, por si salen de su casa, para que estén monitoreando, y en el momento de que activan una alerta, llega elementos de seguridad de Benito Juárez. Y también la alianza con la iniciativa privada, con todos los comercios que ya tienen cámaras de videovigilancia, los conectan a este C2, al Centro de Control y Monitoreo de Benito Juárez, para que iniciativa privada, comercios, establecimientos, vecinos y las propias cámaras del gobierno de la alcaldía, con esta inteligencia y con todo digamos, equipo de acercamiento. O sea, estas cámaras de los locales están conectadas al También. C2 y el C2 a su vez al C5. Es correcto. Muy buena Entonces, coordinación. se demuestra que con pocos recursos, cuando existe voluntad, cuando existe coordinación de todas las instancias, pero sobre todo la alianza con los ciudadanos, dan los resultados que hoy Benito Juárez es la más segura. Y lo que queremos hacer con las alcaldías de la alianza de la UNA, estas 9 alcaldías, es que repliquen, y así lo están haciendo, en los casos exitosos. No es descubrir el hilo negro. Entre ellos están compartiendo cuáles son los mejores casos exitosos para que demuestren que en materia de seguridad, en reactivación económica, en espacios públicos, en infraestructura urbana, son las mejores alcaldías de la ciudad. Por ello es que la ciudadanía exigía a gritos el que hubiera gobernantes, alcaldesas y alcaldes que den buenos resultados, y eso es lo que está haciendo las y los alcaldes de la UNA. Pues muy interesante, porque bueno, además no es nada más un tema de recursos, sino de voluntad de los alcaldes, de los 3 niveles de gobierno, y que se coordinen, y es muy importante esta coordinación. Diputado, ¿qué otros temas? Tú eres el coordinador de Acción Nacional. ¿Cuántos diputados tienen hoy por hoy? Somos 17.
diputadas y en total diputados. son 66, 17 Así es. del PAN. ¿Cuántos tiene Morena? Mira, en términos reales, nosotros somos 17, Movimiento Ciudadano tiene 1, el PRI tiene 9, el PRD tiene 5, el PT tiene 1, el Verde tiene 2 y el resto son de Morena. Bueno, hace muchos años no se veía que realmente pudieran actuar como una oposición contra Morena, porque antes siempre tenían mayoría en el Congreso local, en la Asamblea, anteriormente el PRD, Morena o partido Así de es. izquierda, pero nunca podían tener una representación como oposición real. Así es. Poco le decían, poco se traduce que en su momento tenían la jefatura de gobierno en la mayoría de las alcaldías y la mayoría en el Congreso. Es decir, el ciudadano entendió que no se traduce en mejor calidad de vida, en mejores ingresos, en mayor seguridad. Por eso optó por un equilibrio, estos contrapesos, para que pueda contrastar entre un gobierno que da resultados y otro que no da resultados, para que puedan premiar o castigar a quien hace bien las cosas. Por eso, a hoy, la oposición, la alianza, tiene 9 alcaldías que están haciendo la diferencia, con hechos, con resultados, y en el Congreso de la Ciudad el PAN está dando resultados. Somos una oposición firme que sí está levantando la voz, que sí está denunciando sobre los malos manejos o los pocos resultados que está haciendo el gobierno o sobre cualquier acto de corrupción. Tenemos que ser una oposición firme, pero también constructiva y propositiva, que no solamente esté evidenciando, pero que también construya. Y eso es lo que estamos haciendo con todas las fuerzas políticas y también con el gobierno de la ciudad. Necesitamos trabajar todas y todos por mejorar la calidad de vida de los capitalinos. Así es, diputado, pues un gusto tenerte aquí en el estudio de Desde las Cámaras. El diputado Cristian Von, coordinador de la fracción parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México de Acción Nacional. Gracias, Adriana. Gracias. Se nos acabó el tiempo, gracias por vernos. No se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.